Hola de nuevo mis queridos amigos, aquí estamos ya de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día tenemos esta pantalla de la marca Samsung, una pantalla Smart TV modelo UN43J5200AF. Una pantalla que también está representando una falla común. Ahí puedes observar el LED de standby encendiéndose y apagándose consecutivamente y el televisor pues no arranca. Ok, esto pues es una falla de protección, fallas que son muy comunes en este tipo de televisores y ya muchos de ustedes pues saben qué hacer para poder resolver esta falla. Sin embargo, hay muchos que les es de mucho beneficio este tipo de enseñanza. Además de eso, también voy a enseñar otra técnica que se puede aplicar en este televisor para poder resolver este problema únicamente con un punto de soldadura. Ok, muy bien, así de fácil y sencillo vamos a resolver este problema, pero obviamente vamos a generar un diagnóstico siguiendo el proceso de reparación que comúnmente se debe de seguir cuando tenemos este tipo de fallas y así poder darnos cuenta qué es lo que exactamente está sucediendo y el por qué el televisor representa esta avería. Ok, entonces señores, si están interesados quédense hasta el final del video, acuérdense de dejarnos un like y de compartir los links de nuestros videos en tus redes sociales y no te olvides de visitar mi página web electronicanuñeztutoriales.com. ok, entonces señores, comenzamos. Muy bien amigos, como pueden observar ya lo hemos desarmado y para la falla que está representando esta pantalla, pues principalmente nosotros deberíamos de dudar de la tarjeta MAIN. Incluso la tarjeta TECON podría representar esa falla o también pues la fuente de poder. ¿Qué significa esto? Significa de que es necesario que nosotros sepamos cómo es el proceso de reparación que se debe de seguir para no perder el tiempo trabajándole a zonas con las cuales pues no tienen nada que ver con la falla que nos está representando esta pantalla. Significa de que ante este problema lo primero que nosotros debemos de hacer es revisar el voltaje de alimentación hacia la tarjeta MAIN. Muy bien, y esos voltajes son los voltajes que emite la fuente de poder. Y en este caso pues este tipo de tarjetas emiten dos voltajes, un voltaje de standby y un voltaje de alimentación a las subfuentes que incorpora la tarjeta MAIN. El voltaje de standby obviamente está presente o de lo contrario no encendiera el LED de standby. Entonces vamos a revisar el voltaje de carga para las subfuentes. Tengo 12.7 voltios, lo cual es un voltaje aceptable. Y así pues muchos de estos pines, en este caso 4 de estos pines, son los que conducen el voltaje de los 12 a 13 voltios que emite esta fuente de poder. Significa entonces señores de que acá la primera prueba ya la hemos hecho. Esto es revisar el voltaje de alimentación para la tarjeta MAIN. Vemos efectivamente la presencia de voltaje hacia la tarjeta MAIN. El siguiente paso acá tendría que ser revisar el estado de las subfuentes que incorpora la tarjeta MAIN. Sin embargo, tenemos encendido lo que es el sensor óptico de la salida de audio digital, lo cual pues, si la tarjeta MAIN estuviera en mal estado, pues no encendiera. ¿Ok? Aquí hay muchas más cosas que hacer, como en el caso de revisar si no es problema el software. Un software corrupto podría provocar también esta avería, pero acá como puedes ver, si presionamos la tecla Power, hacemos una serie de pruebas. Vemos de que pues sí, efectivamente el sensor también se apaga, recibe esa orden de encendido y apagado. Por tanto, nosotros podríamos deducir en que la tarjeta MAIN está trabajando. Otra de las pruebas que también podemos hacer es verificar si se está activando el voltaje de alimentación para la tarjeta TECON. Ese voltaje de alimentación para la tarjeta TECON, pues ya sabemos que en este tipo de televisores son 12 voltios. Acá tenemos lo que es el fusible de protección. Este es ya al lado dentro de lo que es la tarjeta TECON, porque una tarjeta TECON en corto también podría provocar este problema, o un fusible de la TECON abierto. Pero acá como puedes ver tengo 12.6 voltios ya en lo que sería en la parte dentro de la tarjeta TECON. Significa de que con estas pruebas sencillas que hemos realizado podemos deducir que la tarjeta MAIN está trabajando.
Entonces, ¿qué nos queda acá? Vamos a tener que desconfiar de lo que es la fuente de poder y principalmente de lo que es el sector del backlight. Desconectando el cable de alimentación hacia la tarjeta main, ya he enseñado en otros tutoriales que si hacemos esto y conectamos el televisor a la red eléctrica, pues obviamente los LED van a encender. Esto es si ahí no hay ningún problema. Muy bien, ahí lo he conectado y como puedes observar, acá vamos a verificar en uno de estos agujeros, no veo que los LED se iluminen. Entonces es obvio que este problema que está sucediendo en esta pantalla se debe a protecciones en el controlador del backlight, debido a que dentro del televisor podríamos tener regletas LED dañadas. Vamos a revisar el voltaje de alimentación. Vamos principalmente a tratar de comprender cómo es que trabaja este controlador de backlight, o al menos ver cómo van conectadas las regletas LED en esta tarjeta. Y yo puedo darme cuenta de que llegan por pares. Tengo un par, ahí como puedes observar, tengo otro siguiente par y vemos 4 pares. ¿Ok? Sobre esos 4 pares se conduce el voltaje de alimentación para las regletas LED. Significa de que acá tenemos que verificar cómo es que trabaja lo que sería el voltaje de alimentación para las regletas LED. Veo acá un polo positivo, polo negativo, un neutro y hay 2 sectores. En estos casos vemos que estas líneas negras son las que reciben el voltaje de alimentación. Vamos entonces a comprobar ese voltaje en lo que es los pines de conexión del jack de alimentación para las regletas LED. Como vemos que el primero es el positivo, entonces vamos a revisar acá el positivo. El televisor lo hemos conectado a la red eléctrica y vamos a verificar el voltaje. Tenemos 212.9 voltios. Ok, significa de que el voltaje de alimentación para las regletas LED está presente. Ahora, si nosotros verificamos el resto de los puntos positivos, ahí pues vemos que no tenemos voltaje. Seguimos revisando los demás puntos, vamos a hacerlo de manera consecutiva. El siguiente punto, no hay voltaje. El siguiente, de igual manera, no hay voltaje. Acá es donde tenemos el problema porque necesitamos una conexión de retorno. Y puedo darme cuenta que no tenemos absolutamente nada de comunicación de lo que es las regletas LED y el retorno que necesita reconocer el driver del backlight. Muy bien. Y si revisamos acá podemos observar que ahí está el voltaje de alimentación. Significa de que debo de quitar la fuente de poder de este lugar y verificar cómo es la conexión hacia los LED. Muy bien amigos, ahí como pueden observar, acá tenemos la línea de alimentación del voltaje hacia las regletas LED y efectivamente puedo darme cuenta de que todas estas regletas LED están trabajando en serie. Significa que si una de ellas tiene alguna regleta LED donde se encuentra un diodo LED abierto, entonces ya no va a haber comunicación con el driver del controlador de backlight. Por tanto, acá pues no va a haber ninguna función, ningún LED se va a iluminar hasta que nosotros reemplacemos la regleta LED que tenga el diodo LED abierto. Entonces, acá lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a verificar qué regleta LED es la que está provocando este problema. Para eso vamos a utilizar el multímetro digital en la escala de amperios. Lo vamos a utilizar como amperímetro para verificar qué regleta LED es la que está abierta o cuál de estas regletas LED es la que está provocando el problema. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Voy a colocar la punta positiva del multímetro en lo que sería el pin de llegada de voltaje y voy a inyectar acá con lo que sería la punta negativa del multímetro. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, como pudiste ver hubo una chispa y el multímetro nos está marcando 0.7 amperios de consumo. Y algo que también estoy observando es de que si existe este consumo es porque acá las regletas LED están recibiendo voltaje de alimentación. Vamos a verificar en alguno de los agujeros acá, aquí como puedes ver, voy a tocar la punta acá. Muy bien, ahí como puedes ver, ahí vemos que las regletas LED pues se iluminan y el consumo que tenemos acá es de 0.7 amperios. ¿Ok? Significa que hasta esta última regleta LED, como la prueba que hemos hecho, nos damos cuenta de que sí está en buen estado. Ahora vamos a verificar la regleta número 2.
Vamos a tocar lo que sería este punto. También tengo un consumo de 0.7 amperios. Y puedo darme cuenta acá de que los LED también se han iluminado. Ok. Observa ahí vemos los LED que se iluminan. O sea, estas dos regletas LED están trabajando correctamente. Vamos a chequear la tercera. Muy bien, ahí como puede observar, también vemos ahí al fondo que los LED se iluminan. Significa de que estas tres regletas LED en esta conexión están trabajando de manera correcta. ¿Ok? O de lo contrario, pues acá no hubiera el consumo de 0.7 amperios y no se iluminaran las regletas LED. Ahí vemos efectivamente 0.7 amperios en cada una de ellas. Significa entonces, señores, que desde acá no pasa el voltaje hacia el resto de las regletas LED. Por tanto, es la primera conexión, o sea, la primera línea o primer par de alimentación hacia los LED que es la que tiene el problema. Entonces, habiendo descubierto eso, nosotros acá podemos hacer una prueba. Esto es colocando este punto de soldadura en lo que serían estos dos pines, porque es ahí donde hace la conexión o comunicación con las otras regletas LED. Y si conecto el televisor a la red eléctrica, pues se espera que ahora sí se conduzca de manera correcta el voltaje de alimentación para el resto de regletas LED que sí están trabajando. Muy bien, lo voy a conectar. Ahí, como puedes observar, ahora sí efectivamente se iluminaron los LED, lo que significa de que la prueba que he realizado ha sido satisfactoria, porque ahora puedo darme cuenta que es esa primera regleta LED la que está dañada en esta pantalla. Ahora voy a colocar la fuente de manera correcta y voy a verificar el brillo que me está generando en el panel. Muy bien, amigos, ahí está conectado todo. También ya lo conecté a la red eléctrica. Ok, ahí como puedes observar, el televisor ya arrancó, ya desapareció lo que es el problema que tenía de protección en el LED de standby. Y puedo darme cuenta de que también pues el brillo que nos está representando la pantalla es bastante bueno. Ok, sí, por la parte de abajo se nota bastante oscuro, un poco más oscuro, pero eso se debe obviamente a la regla LED que no está trabajando. Pero con las otras reglas LED puedes darte cuenta de que sí, pues efectivamente tenemos buen brillo. Voy a conectarle acá antena para verificar cómo se ve el brillo de la imagen ya cuando el televisor recibe señal de video. Protege su crecimiento con Nido Uno Más, que te ayuda a proteger su pancita. Vamos a desconectar acá para evitar ese ruido. Muy bien, voy a levantarlo. Ok, ahí como puedes observar, ahí tenemos el brillo de las regletas LED que aún están buenas en este televisor, y puedo darme cuenta de que no es mucha la diferencia con que una tira LED de estas pues no esté encendida de manera correcta. Voy a cambiar canales acá para verificar otro que se vea un tanto más claro o con pantalla completa. Muy bien, vamos a ver este. Ok, ahí como puedes observar, el brillo que me está representando lo que es la pantalla es bastante aceptable. Sin embargo, todavía por la parte de abajo se ve un poco opaco, pero eso se debe pues obviamente por los LED que están dañados. Entonces, señores, como pueden observar, de esta manera yo he generado un diagnóstico, hemos eliminado el problema de protección en el LED de standby y puedo darme cuenta de que el televisor está trabajando de manera correcta. Para hacer un trabajo más profesional y de una manera más correcta, obviamente acá hay que reemplazar esa regleta LED dañada o repararla. ¿Ok? Pero yo hasta acá dejo el video. Este es el video que tenía preparado esta semana para ustedes y espero pues les sea de utilidad. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.